Buenas tardes, ingeniera Milena. Me presento, mi nombre es Karen Mayerly, me Bercillo, de la carrera agropecuaria paralelo B. A continuación le voy a hablar sobre el ciclo celular, la mitosis y la meiosis. El ciclo celular es la regeneración de tejidos, el crecimiento de tumores y se divide en dos, en interfase, que es la etapa más larga del ciclo celular, y la división celular, que es la cromátide, el centrómero, que está compuesto por un brazo y un centocoro y un cromosoma. En la etapa 1 vemos el aumento de tamaño y se duplican las organelas, no en el ADN de las células, y esto prácticamente dura 11 horas. La duplicación del ADN y se produce en la síntesis de proteínas para la duplicación de células. En la etapa 2 se forman las cromosomas cuando las cromátidas condensan a las células y recién aparecen para dividirse. Y aquí vemos la famosa división celular, que es la mitosis. Más adelante les estaré hablando con más detalle de cada etapa, pero esto es un breve concepto de cada uno. La mitosis son células somáticas o autosómicas y se dividen en 4 fases: profase, anafase, telofase y metafase. Estas tienen 2 Ns, que son 2 células hijas que son idénticas a la madre. La meiosis son células sexuales que se duplican en el ADN de la madre. Existe la meiosis 1, que es la reduccional, y la meiosis 2, que es ecuacional. Un truco para aprenderse las etapas de la meiosis es: prometo llevar a Ana al templo. Bueno, ese es un truco que el ingeniero de biología me enseñó en el colegio. Prometo llevar a Ana al templo. Profase 1, que podemos encontrar la teloterma, la gionerma, la parquinerma, diplonerma, densinensis, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Esto ocurre en las células. También está la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Estas células, es decir, que son especializadas, que son neuronas, que son miocitos, eritocitos en las células que no se dividen, pero sí carecen. Su división es ecuacional. Existen 4 fases, que es la profase, la metafase, anafase y telofase. La profase es la desintegración de las cariotecas. Las cromátides están dispersas en el citoplasma, los centriolos viajan a los polos y forman el uso acromático. La metafase, los centriolos llegan a los polos, forman a las cromátidas, el uso acromático se desancla de los centriocoros y ahí sigue la anafase, que ocurre la disyunción de los cromosómicas. Las cromátides hermanas viajan a los polos. La telofase, que reaparecen las cariotecas. Las cromátides hermanas están en el núcleo, desaparece el uso cromático, inicia la citocinesis, donde la meiosis. Esto ocurre en las células sexuales, en los gametos, y existen 2 divisiones: la división reduccional, que ocurre en la meiosis 1, y la reducción ecuacional, que ocurre en la meiosis 2. A continuación yo les voy a hablar sobre la meiosis y cada una de las fases y de sus etapas. Bueno, un truco para poderse aprender cada uno de los nombres, o más o menos tener una idea clara, es: prometo llevar a Ana al templo. Si se dan cuenta y reflejan cada una de esta frase, van a ver cada uno de los nombres, ya sea terminación o inicio de las palabras, de las etapas. Bueno, la primera etapa es la teloterma, que es la formación del brúquel. Segundo tenemos el cigonema, que es los cromosomas homólogos se aparean. Paquinema es la crossover, es el entrecruzamiento, hacen el entrecruzamiento genético. El diplonema, que es los cromosomas se separan y muestran sus quiasmas entre cruzamiento. El diacinesis, se separan con plenamientos y los cromosomas homólogos. La metafase, se forma doble placa ecuatorial y los cromosomas homólogos, es decir, el uso acromático se ancla a los centrocoros. La anafase 1 es la disyunción de los cromosomas homólogos. Los cromosomas hermanas viajan a los polos porque se contrae el uso acromático. La telofase es la interacción, es decir, aquí
vemos claramente un ejercicio que está las 2n, es decir, las células hijas, que es igual a 8. Este 8 quiere decir que se divide, se dividen en 2, queda 4n, n4, luego ese 4 se vuelve a duplicar, pero por 4 veces.